¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Yuridia de Los Ángeles López de la Portilla. Soy aspirante a la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi tema a investigar fue factores de riesgo asociados a trastornos en la conducta alimentaria, anorexia y bulimia en adolescentes. Bueno, la inquietud por investigar acerca de este tema es que desde mi formación como psicóloga considero que la nutrición y la psicología pueden estar estrechamente ligadas en el tratamiento y prevención de estos trastornos. Por ello es que, con esta investigación pretendo dar a conocer al lector, ya sea psicólogos, nutriólogos, padres de familia, estudiantes, profesores, los mismos adolescentes o aquellos interesados en el tema de los trastornos alimenticios, que ellos conozcan qué es lo que estos trastornos conllevan a la vida del ser humano, cuál es la importancia de conocer los factores de riesgos que se le asocian, así como también las consecuencias, pues no todos conocen a ciencia cierta qué es lo que puede suceder si padecemos alguno de estos trastornos. Otra cuestión importante es que existe un número elevado de personas que padecen de anorexia y bulimia, principalmente son adolescentes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en México se presentan cerca de 20,000 casos al año, situación que puede ser preocupante o alarmante para nuestra sociedad. Como objetivo general, esta investigación tiene describir aquellos factores de riesgo que se encuentran asociados al desencadenamiento de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. Y específicamente tenemos como objetivos determinar los índices o niveles de práctica de estas conductas, conocer y describir las características de los adolescentes que presentan algún trastorno alimenticio, permitiendo identificar así a los jóvenes que están más vulnerables a presentar estos trastornos, y también identificar aquellos factores de prevención que puedan lograr evitar estos trastornos de la conducta alimentaria, principalmente en los adolescentes. Antes que nada me gustaría hablar un poquito acerca de lo que son estos trastornos. Estos trastornos se consideran que son de riesgo más que nada en la adolescencia que en una edad adulta, ya que durante la adolescencia es una etapa en la que existen muchos cambios, en la que los jóvenes buscan adaptarse a una sociedad, ser aceptados, los estereotipos se encuentran más con ellos mediante los medios de comunicación como televisión y actualmente el internet. Es por ello que son más vulnerables a ser propensos. Se sabe, de acuerdo con estudios y autores, que las mujeres adolescentes son más propensas a padecer anorexia o bulimia que los adolescentes varones. Y esto, como hablábamos de los estereotipos, siempre atacan más a las mujeres de alguna forma que a los varones. Hablando un poquito acerca de las temáticas abordadas, quiero empezar por describir un poco qué es la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es una enfermedad que puede definirse como el rechazo del individuo a mantener un peso corporal por encima del mínimo normal para su edad y altura. La anorexia puede definirse también como esta falta de apetito. Es decir, aquí una persona va perdiendo el apetito, sin embargo, aunque en la primera etapa, por supuesto que siente hambre, sin embargo, ella misma se niega y se llega a convencer para no ingerir alimentos. Esto, va pasando poco a poco hasta que se vuelve un hábito y entonces estas personas dejan de consumir alimentos en su totalidad. Por otro lado, tenemos la bulimia nerviosa. Esta enfermedad puede pasar más desapercibida que la anorexia, ya que su detección es más difícil, pues en la anorexia las personas comienzan a disminuir su peso rápidamente. En cambio, en la bulimia el peso puede ser normal, pero al igual que en la anorexia, el individuo se encuentra obsesionado con su peso y con la comida que éste ingiere. La característica principal de la bulimia nerviosa es tener atracones de comida. Posteriormente a esos atracones, la persona recurre al vómito o a laxantes para no ganar peso. Y algunas de las consecuencias, tanto en la bulimia como en la anorexia, son similares y muchas de ellas pueden ser graves. Algunas de las más comunes son complicación en huesos. Al no ingerir alimentos, los huesos se van desgastando, se van descalcificando y eso puede originar fracturas o caídas de piezas dentales y en otros casos osteoporosis. Existen complicaciones cardiovasculares que pueden llegar a infartos, amenorrea. Las mujeres dejan de tener su periodo cada mes. Crece el vello corporal,
¿Esto a qué se debe? Bueno, que el cuerpo necesita calor y empieza a crecer el vello corporal para poderlo mantener un poco más caliente. También, desde el punto psicológico existe la depresión y la ansiedad, dos situaciones que pueden causar un suicidio. Y por supuesto la muerte, ya sea por suicidio o simplemente por algún infarto o cualquiera de otras complicaciones que existen. Bueno, quise hablar un poquito acerca de lo que es el tema y de lo que conlleva lo que es la anorexia y bulimia para dar un parteaguas a la investigación y a lo que se estuvo tratando, ¿no? Bueno, mi investigación, como hablo acerca de los factores de riesgo asociados a los trastornos alimenticios en adolescentes, pues bueno, quise trabajar con adolescentes, ¿no? Para poder tener esa opinión que ellos tienen. Bueno, yo me dediqué a recabar esta información en un bachillerato privado de la ciudad de Jalapa, Veracruz, que es donde yo vivo, y bueno, en un bachillerato donde yo trabajo. Bueno, la población que yo utilicé se conforma por adolescentes, varones y mujeres en edades de 16 a 18 años, que son en la época en que se encuentran en el bachillerato. Los materiales y herramientas que utilicé para recabar esta información, primeramente apliqué un cuestionario de hábitos alimentarios. Este cuestionario constó de 37 preguntas en los que se les indicaba a los chicos que bueno, ellos respondieran cuáles son estos hábitos que tienen. Por ejemplo, cada cuánto comen, qué es lo que comen, si cocinan con grasas, si comen verduras, si consumen lácteos, si comen comida chatarra, etcétera. Con la finalidad, pues bueno, como mencionaba, de conocer estos hábitos que ellos tienen. Posteriormente apliqué una escala de autoestima llamada escala de autoestima de Rosenberg. Es una escala pequeña que consta de 10 ítems, los cuales van enfocados directamente a la perspectiva personal de sí mismo, ya que la autoestima y el autoconcepto se relacionan mucho a las cuestiones de trastornos alimenticios. Es por eso que yo decido aplicar esta escala. Posteriormente se aplicó una encuesta sobre trastornos alimenticios, específicamente la anorexia y bulimia, que es de lo que estamos hablando. ¿Para qué? Para conocer qué es lo que ellos saben, si conocen las consecuencias, si conocen personas que hayan padecido, si ellos se han sentido alguna vez vulnerables. Y bueno, esto se complementó también con una entrevista que se realizó a unos de los jóvenes, a una chica y un chico, para conocer qué es lo que ellos saben pues de estos trastornos. Bueno, para esta investigación se emplearon 40 jóvenes a los que les apliqué 3 instrumentos sin discriminar si existía o no algún padecimiento de anorexia y bulimia. La finalidad de esto era obtener una mayor cantidad de datos que pudieran profundizar en la problemática. Posteriormente se aplicó una encuesta sobre los trastornos y posteriormente se seleccionaron solamente 10, de los cuales se tomaron los datos para obtener los resultados finales. De igual forma se seleccionaron solamente 2 participantes para llevar a cabo la entrevista. Esta muestra de la población fue pequeña, ya que las indicaciones de la investigación era que solamente se aplicara la encuesta a 10 personas. Para realizarlo, pues yo lo apliqué a los 40 en general, y como mencioné, al azar fui tomando estas 10 encuestas que me servirían para los resultados finales. Y aquí muestro los resultados. A continuación se muestran, como mencioné, fueron 5 varones y 5 mujeres en edades de 16 a 18 años. Empezando con la primera pregunta, a los chicos se les preguntaba si sabían qué es la anorexia y bulimia. Del total de la población, las 10 personas, los 10 jóvenes, coinciden en que todos conocen qué son estos trastornos de alimentación. Sin embargo, al preguntarles en la segunda pregunta si conocen las consecuencias de la anorexia o bulimia, solamente 9 personas dicen conocer las consecuencias. Y una persona dice que no conoce en realidad ninguna consecuencia de la anorexia o bulimia. Para la tercera pregunta, yo les di opciones de consecuencias en las que ellos marcaran cuáles conocían. Entonces, la población encuestada nos muestra que en su mayoría conocen diversas consecuencias a causa de anorexia y bulimia. Las que más destacan son la pérdida de peso excesiva y la muerte.
son las que más destacan como las consecuencias que ellos conocen, y pocos conocen, por ejemplo, que puede existir como consecuencia la pérdida de piezas dentales o la falta de periodo menstrual en las mujeres. Bueno, se les preguntó si conocían también a alguna persona que padeciera alguno de estos trastornos, y bueno, los chicos, la mayoría dice que no. Sin embargo, una persona dice que sí tiene un conocido que padece bulimia o anorexia. Y bueno, como complementario se les preguntó cuántas veces comen al día. 7 de los 10 encuestados mencionan que comen 3 veces al día. Y bueno, solamente 3 dicen comer más de 3 al día. Entonces se puede inferir que la mayoría no tiene una alimentación adecuada, ya que para hacer una alimentación adecuada se sabe que deben de hacerse 5 comidas al día, contemplando lo que son las comidas fuertes y las llamadas colaciones, que puede ser una fruta o una verdura entre estas comidas. Al preguntarles si ellos consideran que su alimentación es saludable, bueno, ellos consideran tener una alimentación correcta. Sin embargo, al comparar los porcentajes con la pregunta anterior, pues podemos notar que la mayoría quizás no tiene una idea clara de que es una alimentación saludable, y que no solo por comer esas 3 veces al día o comer de vez en cuando verduras, frutas o no comer en exceso sea una alimentación saludable. Bueno, se les preguntó si hacían ejercicio, cuál era la razón por la que lo hacían. La mayoría nos dijo que es por cuestiones estéticas. Sin embargo, un porcentaje nos dijo que es por salud. A pesar de ello, bueno, también existe población que menciona que no realiza ningún tipo de ejercicio en su día a día. Bueno, se les preguntó si consideran si ellos tienen un peso adecuado. Del total de las personas nos dicen que solo 3 consideran que su peso es adecuado, 7 consideran que no es así. Esta situación puede ser preocupante, ya que se tendría que indagar si realmente el peso que ellos consideran inadecuado lo es, o simplemente es una percepción corporal de cada persona. Bueno, aquí puedo decir que a las personas que se les preguntó, pues la mayoría a simple vista podemos considerar que están en un peso saludable, que nadie tenía sobrepeso, pero bueno, ellos comentan que no consideran que su peso es adecuado. Bueno, se les preguntó algo importante, si suelen pensar a menudo cuánto y qué pueden comer. La mayoría de las personas encuestadas mencionó que sí se preocupa eventualmente por la cantidad de alimentos que ingieren, así como el tipo de alimentos que consumen. Por ahí, bueno, alguna de las jóvenes comentó que a veces se dedica a checar la información nutrimental que viene en la parte de atrás de los alimentos para hacer su cuenta de calorías y saber si se está o no pasando de estas calorías que puede comer en un día. Y bueno, por último, se les preguntó si consideraban tener un peso elevado, aunque otras personas les digan que se ven bien. Esta tiene que ver un poco con la pregunta anterior, en la del peso saludable, en la que 4 de 10 personas encuestadas consideran que ellos se sienten más peso del que las demás personas le dicen, que a veces les comentan que están delgados y sin embargo ellos no lo ven así. 3 de las 10 personas encuestadas mencionan que ellos están de acuerdo con la percepción que tienen las personas externas acerca de su peso. Entonces, bueno, no hablamos de un problema, pero sí puede ser una situación que nos puede preocupar, ya que sí se nota que hay bastantes jóvenes que, pues bueno, están en desacuerdo con su peso, que cuentan las calorías y que, bueno, se preocupan por la cantidad de alimentos que ingieren y no tienen la percepción ideal de que es una alimentación saludable. Bueno, puedo concluir algunas cosas. Fue un poco complicado, ya que, como mencionaba, la muestra es pequeña y bueno, para tener unos resultados más certeros o unas mejores conclusiones, pues bueno, tendría que profundizarse más en el tema, tendríamos que tener una muestra un poco más grande para poder decir. Pero bueno, puedo concluir que la mayoría de los adolescentes, principalmente las mujeres, no se encuentran conformes del todo con su aspecto físico, que los estereotipos de la sociedad, por supuesto que tienen una influencia en el sentir, que mujeres y hombres no tienen hábitos de alimentación saludables, pues como mencionaba, la mayoría coincide que ingieren 3 veces o menos al día alimentos, cuando lo correcto es hacer 5 comidas, y aparte de todo que sean balanceadas. Y bueno, que aparte esta situación, como mencioné, pues puede ser un poco alarmante, ya que los estereotipos de inconformidad corporal y la alimentación inadecuada pueden ser factores de riesgo para que un joven o
cualquier persona pueda padecer anorexia o bulimia. Como mencioné, pues se sabe que es una muestra pequeña, pero sí nos puede dar un vistazo a la opinión y a los conocimientos que la población adolescente tiene en la actualidad. Bueno,